¿Alguna vez te has preguntado cómo vivir en el país menos corrupto del mundo? ¿O qué tal en el país más feliz de todo el planeta? Pues hoy vamos a conocer un lugar donde la mayoría de personas ganan más de $7,000 al mes. Y aunque pagan más del 50% del sueldo en impuestos, la mayoría ha votado para mantenerlo así. ¿Cómo es posible? Hoy descubrirás cómo se vive realmente en el primer mundo. Sean bienvenidos a Dinamarca. Así es, chicos, miren, hoy arrancamos una aventura nueva y milagrosa al mismo tiempo, porque hoy, chicos, por primera vez en mucho tiempo estamos grabando en el canal un video de un país con un clima excelente. Y es que sí, miren qué bonito está el día, el cielo no hay pero ni una sola nube. Miren, el clima, estamos a unos 21 grados y pues no sé si ya se fijaron que la gente anda aprovechando el sol. Miren, andan en bicicleta, andan corriendo, andan caminando, andan nadando en botes. Y es que así como lo escucharon, chicos, nos encontramos en Dinamarca. Miren, para ser exactos, nos encontramos en Copenhague, su capital, una ciudad de unos 800,000 habitantes. Y pues comencé el video así milagrosamente porque, escuchen bien, aquí en Dinamarca un clima como el que tenemos hoy es muy raro. El que el país tenga cielos así despejados, un día con sol, es extremadamente raro. Para que se hagan una idea, al año de los 365 días, solamente 30, 40 días aproximadamente son así. Así que las personas, pues cuando sale el mínimo rayo de sol por acá, aprovechan a ponerse sus mejores trajes de bikini, sus mejores trajes de baño, a salir a caminar, a recibir sol, porque pues esta temperatura y este clima tan bonito es muy raro en los países nórdicos. Miren, para los que han seguido las aventuras durante mucho tiempo se han fijado que hemos grabado varios países nórdicos, hemos grabado Islandia, pero pues el clima era prácticamente así como lo están viendo. Hemos grabado también Noruega, pues el clima era similar y pues si bien en algunos puntos del viaje el cielo se despejó, casi que todo era pura nieve. Bueno, eso sí, también influye la época en la que uno lo visita, pero aquí en Dinamarca este día es muy raro, porque también, miren, pueden haber días similares, pero puede ser que en la mañana esté soleado como lo vemos hoy y en la tarde llueva, o que en la tarde se ponga nublado. Así que este día está más que perfecto para salir a grabar. Así que comencemos la aventura del día de hoy por nuestro tercer país nórdico. ¡Vamos! Así que, chicos, miren, hemos decidido arrancar el tourcito por el lugar más céntrico, más fotografiado, más colorido y más visitado de toda Copenhague. Cuando uno ve fotos de esta ciudad, seguramente lo que ve es este icónico canal, muchachos. Miren que está repleto de gente, no importa. Miren para dónde miren, si miran que para allá está lleno también. Miren, qué montón de gente ha salido a tomar el sol acá. Pero que no cabe ni un alma. A mí me gusta grabar videos así, que se vea mucha gente, mucho ambiente. Incluso, miren, aquí parece que un montón de personas vienen de lo que parece ser alguna carrera. No sé qué ha pasado, chicos, pero es que creo que el día más perfecto no tenemos. O sea, este es el día perfecto. Miren, aquí la gente está con todo, está aprovechando a tomar la foto, está aprovechando a descansar. No, miren, aquí hay una calle peatonal y pues está pero a reventar. Pero miren, este lugar se llama Nyhavn. Vendría siendo el canal más icónico de todo Dinamarca, el canal más icónico de todo Copenhague. Miren, como primer dato curioso que les cuento de este famoso canal es que anteriormente, hace muchos años, allá por los años 1600, 1650, por aquí les voy a estar dejando la fecha exacta, no era esto que conocemos en la actualidad. No era un lugar fotografiable, ni un lugar turístico, ni un lugar donde la gente viene a descansar, a pasar el rato, ¿no?, a tomar el sol, sino que aquí era la entrada de diferentes barcos a la ciudad. Es aquí donde vienen dos datos curiosos muy importantes. Copenhague significa puerto de comerciantes, porque anteriormente la ciudad de Copenhague nace así, como un pueblo pesquero de comerciantes. Y esto que están viendo aquí, que es el famoso canal de Nyhavn, pues significa puerto de entrada, porque este canal que están viendo era pues prácticamente el canal de entrada donde todos los barcos que entraban a la ciudad tenían que pasar. Así que miren, pues sí, vamos a ir a explorar un ratito a ver qué encontramos. Miren, este video va a ser así bastante explorativo y pues bueno, les estoy grabando desde esta perspectiva también para que ustedes vean lo lleno que está. Miren, aprovechando les voy a contar ya unos datos curiosos más sobre este canal y les cuento que anteriormente este canal de Nyhavn no era lo que conocemos actualmente, no era este pueblo turístico donde la gente viene a tomar el sol, a tomarse fotos, a echarse alguna bebida. Miren, aquí hay muchas personas que se vienen a echar algún traguito, que algún restaurante, ¿no?, a pasar el rato. Era totalmente diferente. Para que se hagan una idea, inicialmente sí era un puerto, ¿no?, un puerto marítimo, como les comenté, era la entrada de estos marineros, pero era, vamos a llamarlo así, como un concepto que muchos pueden entender, vamos a llamarlo de mala muerte.
Aquí en este puerto, chicos, en este canal, se encontraban varios bares así donde los marineros venían a que tomarse alguna cerveza, que a comer, pero pues solamente había gente así como te lo explico, es piratona, que marineros que les gustaba tomar mucha cerveza, mucho alcohol, mucho desorden, mucho peligro en ese entonces, y también había mucha prostitución. Entonces era un barrio así un poquito picantón, especialmente para los marineros. Pero no fue hasta 1970 que este lugar que ven se revitalizó. También se hizo la zona peatonal y se pusieron estas casitas de colores muy bonitas que uno ve aquí y pues aprovecha para tomarse la foto. Como un par de datos generales de Dinamarca, el idioma oficial sería el danés, la religión oficial vendría siendo el cristianismo y aquí viene otro dato curioso. Miren, si uno se fija en los países nórdicos, Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, algo que tienen en común es una cruz en su bandera. En el caso de Dinamarca, pues vemos que la bandera se clasifica en colores rojo y blanco, siendo la cruz que les mencioné anteriormente de color blanco. Esto se debe a que todos los países nórdicos están influenciados por el cristianismo desde hace mucho tiempo atrás y en la actualidad siguen siendo países cristianos. La moneda oficial vendría siendo la corona danesa. A la fecha que se está grabando este video, $1 vendría equivaliendo a unas 6 coronas danesas aproximadamente. Por aquí les voy a estar mostrando cómo es el diseño de los billetes. Miren, por aquí tenemos uno, vemos que el diseño seguramente es algún lugar de Dinamarca y pues en la parte de atrás tiene como otro diseño, ¿no? Por aquí les muestro otro, por aquí les muestro el dibujito en la parte de atrás y por aquí les voy a estar mostrando el último que hemos adquirido, que este vendría siendo de 50 coronas danesas. Y es aquí donde viene una pregunta que yo sé que muchos tienen. Tío Fran, ya que estás hablando de la moneda de Dinamarca, ¿cuánto dinero se puede ganar aquí? ¿Cuántas coronas danesas? ¿Cuánto billete hace la gente aquí con un trabajo normalito? Pues quédense en el video porque ya se los voy a comentar y esto realmente los va a sorprender. Bueno, miren, chicos, hemos hecho una paradita técnica para probar este bombón. Miren, esto, chicos, se llama pølse aquí en Dinamarca, que vendrían siendo los típicos hot dogs callejeros que uno va a encontrar por acá. Estos son muy representativos aquí en este país. Pueden encontrar diferentes puestos callejeros de hot dogs como este que están viendo. En cualquier lugar turístico lo van a ver. Miren, lo que sí parece curioso es que estos puestecitos callejeros no es que sean permanentes, sino que los vendedores y comerciantes lo pueden mover a cualquier lugar por medio de esto que ven aquí. Miren, aquí tiene como, sí, es como un motor. Y ahí vemos que tiene una llanta con unas cadenas que parecen ser de bicicleta y pues la gente solamente lo jala de esta manecilla, enciende el motor y eso hace que todo este puesto que están viendo por acá se mueva por pues toda la ciudad de una manera más rápida y sencilla. ¿Cuánto cuesta la comida callejera aquí en Dinamarca? Para que se den una idea, miren, el más sencillo cuesta unas 45 coronas danesas. De ahí el precio va subiendo hasta el que nosotros compramos, que es este que ven acá, que cuesta 70 coronas danesas. Si no me equivoco, estos son como unos 9, 10 dólares. Por aquí les voy a estar dejando la cifra exacta. Así que bueno, miren, para lo que se preguntan qué es, pues tienen lo que un hot dog normal tiene, ¿no? La salchicha, el pan, aderezos, pepinillos y le ponen aquí cebolla frita. Vamos a darle aquí la probadita respectiva. Uy, no, hombre, no hay yo cómo darle entrada. Diablos, qué difícil me la pusiste. Está pero rico. La salchicha creo que es mi favorita, está bien grande. ¡Qué buen hot dog! Miren que entre lo que me ha parecido curioso es que estos puestitos callejeros también te pueden vender si solamente vos querés. No sé quién lo pedirá así, pero me imagino que si lo ponen en el menú es porque pues más de alguien lo pide. Si vos querés solamente el pan, lo puedes pedir. Si se te antoja así un pan de hot dog, lo puedes pedir, te cuesta 5 coronas danesas. Pero si vos solamente querés la salchicha y los aderezos, también lo puedes pedir, te cuesta 35. Yo por aquí me pedí esto solamente por experimento. Honestamente, yo no pediría solamente la salchicha, pero para experimentar, chicos, y para el videito, les recomiendo que pues aquí en Dinamarca, pues si a alguien se le antoja una salchicha con unos aderezos sin el pan, para seguir la dieta lo puede hacer. Bueno, miren, vamos con el siguiente dato curioso. Miren, creo que se lo voy a contar desde aquí porque aquí tenemos una vista perfecta. Miren, a este carril aéreo que están viendo, y no sé si ya se fijaron que es un carril peatonal y de bicicletas. Miren, una de las primeras impresiones que uno tiene al llegar a esta ciudad es que ve muchas bicicletas en toda la calle. Las ve estacionadas en la acera. Hay unas que pues también las ve tiradas, pero lo que sí ve es una masificación grande de bicicletas alrededor de toda la ciudad. Ve personas andando en bicicletas, haciendo carreras en bicicleta.
bicicletas, jugando en las bicicletas, moviéndose de un punto A un punto B en las bicicletas. Y es aquí donde viene el dato que les cuento. Miren, 62% de las personas que viven aquí en Dinamarca utilizan las bicicletas para moverse desde su casa hacia el trabajo, hacia algún otro lugar. Es una cantidad bastante grande y es por eso que cuando uno viene aquí, o sea, es porque prácticamente es como una ciudad de bicicletas. Miren, la cultura de movilizarse en bicicletas es tan fuerte aquí en Dinamarca que incluso, miren, este canal que están viendo, para que las personas que utilizan bicicletas puedan pasar el canal sin ningún peligro, han construido este carril aéreo. Es como una pasarela aérea donde la gente pues puede movilizarse, continuar su recorrido en la ciudad y pues pasan sobre el agua. Uno puede pensar que solamente esta pasarela está en Copenhague, pero les cuento que a lo largo de toda la ciudad hemos visto muchos puentes como estos que se utiliza para que las personas que andan en bicicleta se movilicen sin problema en toda la ciudad. Tío Fran, pero yo quiero saber cómo puede hacer uno para que un país tenga esa cultura de utilizar las bicicletas. Pues miren, honestamente sí es difícil. Esto de Dinamarca es más que todo cultural. Uno puede ver personas andando en bicicleta desde niños, personas que andan haciendo deportes, hasta personas con traje que van a su trabajo. Es que es cultural, o sea, desde que uno es niño le inculcan esa cultura de andar en bicicleta en la ciudad. Otra cosa que también, este es más como otro dato curioso, ¿no? Miren, el inscribir un carro, el matricular un vehículo aquí en Copenhague, tiene un costo de impuestos altísimos, aproximadamente el 150%. Es por eso que también quizás algunas personas deciden andar en bicicleta, porque también la ciudad es una ciudad construida para las bicicletas. Vos podés andar recorriendo todo Copenhague y vos vas a ver carriles de bicicleta. O sea, es que está perfectamente. Yo creo que después de Ámsterdam no había visto una ciudad perfectamente construida para las bicicletas, que es una locura la verdad. Porque escuchen bien, aquí va un punto importantísimo. Una ciudad puede tener ciclorrutas, puede tener ciclovías, pero pueden ser que no estén adaptadas muy bien a los ciclistas. Eso, en vez de favorecer a los ciclistas, en muchas ocasiones los pone en peligro. Pero cuando uno anda aquí en Copenhague, pues incluso es que el ciclista hasta tiene prioridad sobre los carros. Y miren, es que aquí hay incluso hasta estilos de bicicletas. Hay bicicletas deportivas, he visto bicicletas incluso familiares. Uno puede ver a una persona pedaleando y tienen como una canastita estas otras bicicletas donde puede ir una persona, y he visto otra donde va una persona pedaleando y en esa es como una carretita, es como una cesta, y en esa cesta van 2, 3 personas movilizándose en la ciclorruta. Entonces miren, usualmente lo que la gente hace es manejar la bicicleta hasta una estación de metro. Miren, aquí tenemos una, entonces aquí dejan aparcada la bicicleta y no sé si ya se fijaron que ninguna tiene cadena. O sea, cualquier persona puede venir y agarrar la que no le pertenece, pero nadie lo hace. Entonces las personas dejan su bicicleta aquí y después continúan el trayecto si tienen que ir más lejos utilizando el metro. Miren, y en cositas que no sabía de Copenhague, es que así como también hay buses terrestres, hay buses acuáticos. Miren chicos, este bus acuático, ahí vemos que tiene el número y el lugar al cual va a viajar de la ciudad. Y pues curiosamente, ¿no? Estos barcos, a mí me gusta llamarlos buses acuáticos, ¿no? Se utilizan también para movilizarse en todos los canales de Copenhague. Miren chicos, vamos al siguiente punto que les quiero mostrar. Y es que este lugar al cual vamos ahorita vendría siendo el monumento más representativo de Copenhague. Esto chicos que están viendo es la escultura de la sirenita. Miren que, pues honestamente sí es más pequeña de lo que pensé. En la fotografía se ve un poquito más grande, pero pues bueno, vemos que aquí ya la realidad es diferente. Creo que incluso es del tamaño de una persona. Tío Fran, ¿pero qué está haciendo aquí la sirenita en un cuerpo de agua en Dinamarca? Pues ¿sabían ustedes que la obra original de la sirenita, aquella que se hizo a finales de 1800, es de un escritor danés? Pero curiosamente, no es que ese escritor danés haya mandado a construirla, sino que la historia comienza unos 100 años después de que se escribió, allá por 1913. Pues resulta que la idea de la escultura no fue del gobierno, sino que fue idea del hijo del fundador de una cerveza famosa aquí en Dinamarca llamada Carlsberg. No sé si ustedes se pueden esa cerveza, pero seguramente los que les gusta la tomadera sí se la pueden. Pues bueno, miren, resulta que esta persona fue a ver una obra literaria de la sirenita y quedó tan encantada con la presentación que se dio. De hecho, era una presentación de ballet y pues le gustó tanto la interpretación que decidió regalarle a la ciudad la escultura de la sirenita que vemos hoy acá. Miren que por más impresionante que parezca, ¿sabían ustedes que esta sirenita es la escultura más vandalizada de todo el mundo? La han decapitado
Le han arrancado los brazos, la han pintado, la han bañado de pintura, la han explotado, la han vuelto a reconstruir y la han vuelto a estallar. Todo lo que se imaginan de vandalismo, esta escultura pues tiene ese récord. Un récord un poco raro, pero pues no sé, yo lo vi curioso para contárselos a ustedes. Pero lo que sí impresiona es que es muy pequeña. De cerca sí, pues no es como parece. Pero miren, si hay otra cosa que, así como la sirenita lo engaña a uno con su tamaño, también Dinamarca. Miren, cuando uno lo ve en el mapa, parece un diminuto país en el centro de Europa. Aquí les voy a estar dejando cómo se ve Dinamarca en la región europea. Pero lo curioso es que ¿sabían ustedes que el reino de Dinamarca es el segundo país más grande de todo el mundo? Miren, corrección, no sé por qué dije segundo país más grande de todo el mundo, ahí me confundí, creo que la sirenita me estaba hechizando con su canto. Quise decir país número 12 más grande de todo el mundo, así que corrección ahí actualizada, seguimos. Tío Fran, pero ¿cómo es eso posible? Yo cuando lo miro en el mapa lo miro, pero muy pequeño, así como la sirenita. Pues miren, resulta que el reino de Dinamarca domina otros territorios que no están anexados a Dinamarca. Miren, así como Francia controla, por ejemplo, la Guyana francesa, Dinamarca tiene otros territorios que sumando esos territorios ya le suman superficie al país. Miren, curiosamente posee también las Islas Feroe, que si bien son un territorio independiente, forman parte del reino de Dinamarca. Y sorprendentemente también tenemos a Groenlandia, la isla más grande de todo el mundo, y Groenlandia también forma parte del reino de Dinamarca. Si bien son territorios independientes, están dentro de este reino. Si sumamos las superficies en kilómetros cuadrados de Dinamarca, de las Islas Feroes y de Groenlandia, hace un total de 2.210.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en el 12º país más grande de todo el mundo. Bueno, miren, chicos, ustedes saben que a mí me gusta grabar los centros históricos de cada país que visitamos, de cada ciudad en la que nos encontramos. Esto que están viendo, chicos, se llama Nueva Plaza del Rey. Vendría siendo la plaza pública más grande, elegante e importante del centro de Copenhague. Miren, esta plaza es realmente importante porque alrededor de toda esta plaza se encuentran los edificios más históricos e importantes de la ciudad. Aquí se encuentra el Teatro Real Danés, el Hotel de Anglaterra, el Palacio de Charlottenburg y el Magazine du Nord. Los edificios más históricos, los almacenes más grandes y longevos que ha tenido la ciudad se encuentran acá. Así que bueno, síganme, vamos a dar una vueltecita por la placita mientras les voy a comentar que hay algo que a mí me ha gustado de aquí de la ciudad, que si bien se siente que es una ciudad que está hecha para los ciclistas, también se siente que es una ciudad que está hecha para los peatones. Miren, yo soy del pensar de que pues las ciudades deberían darle prioridad a los peatones. Es por eso que en toda la ciudad hay muchos parques bonitos como este que están viendo, donde la gente simplemente puede ir a sentarse, a pasar el rato, a disfrutar un momento, a tomar el sol. Parecen cosas pequeñitas, pero que realmente aumentan tu calidad de vida. Es aquí donde vamos a otro dato curioso, y es que Dinamarca se encuentra en el top de diferentes rankings de niveles de ciudades con mejor calidad de vida. Casi siempre lo van a ver en los primeros 5 lugares. Otro ranking en la cual se encuentra, si no es en el primero, es en el segundo lugar. Dinamarca es el país más feliz de todo el mundo. Y pues cómo no ser feliz aquí con estos paisajes que uno está viendo. Pero el ranking no evalúa que toda la gente ande sonriente, que toda la gente ande así con una gran sonrisa todo el día, sino que evalúa diferentes aspectos, llamémoslo así. Miren, evalúa cómo se siente el ciudadano en su ciudad. Aquí en Dinamarca la mayoría de personas están felices con el sueldo, que ya se los voy a contar cuánto es para que vean cómo no van a estar felices con ese sueldo. Están felices con la planificación de la ciudad. Como les comenté anteriormente, es una ciudad construida para peatones y ciclistas, y los conductores de vehículos pues ya pasan a un segundo o tercer plano. Las personas también confían en sus autoridades y pues también se sienten felices con las decisiones que toma el gobierno. Es aquí donde viene otro dato curioso que les voy a comentar. Miren, Dinamarca se encuentra, escuchen bien, es que este dato, como los ciudadanos no van a estar felices. Dinamarca se encuentra en el top 1 en el país menos corrupto de todo el mundo. Aquí en Dinamarca prácticamente la corrupción no existe, porque si algún político comete algún crimen, está penado por la ley. Fácilmente se va uno a sus 5 o 10 años a la cárcel. Entonces, evaluando todos estos aspectos que les comento, la seguridad, porque también es un país muy seguro, la confianza en sus autoridades, el que no haya corrupción, la planificación de la ciudad, un buen sistema de salud, un buen sistema también de transporte público, hacen que los ciudadanos de aquí en Dinamarca se sientan felices. Yo quiero leer a ustedes qué opinan de esto al respecto, porque pues, bueno, yo quisiera que muchos países en Latinoamérica, incluyendo el mío, tuvieran todos estos aspectos que les comenté, porque siento que ayudan demasiado a los ciudadanos.
Bueno chicos, miren, ¿habían visto ustedes en un parque gente en bikinis? Pues eso es algo que yo honestamente nunca había visto en mi vida y considero raro. Pero miren, parece que aquí en Dinamarca la cosa es diferente. La gente viene, se pone así en su traje de baño, aquí un su short, se quita la camisa, casi que desnudo. Y bueno, las chicas se ponen ahí un bikini y se vienen a un parque a tomar el sol. Pues miren, resulta que ahorita nos hemos venido a este bonito lugar que se llama Jardines del Rey. Ya les voy a contar qué es, pero les quería mostrar que como la gente aquí, debido a que pues la mayor parte del año pasan con un clima malo, un clima nublado, un clima lluvioso, un clima nevado muchas veces, o sea, el frío, las temperaturas aquí en invierno llegan a una capacidad, una locura, la verdad, o sea, muy friolento, la verdad. Hemos tenido la oportunidad de experimentar el frío en países nórdicos y pues uno siente que si sale a menos 10, menos 15 grados sin guantes, uno siente que la mano se le va a caer porque incluso hasta le arde. Entonces pues es entendible que pues, los daneses ahorita que tienen unas temperaturas de unos 20 grados, de hecho no estamos ni tan calientes, estamos a unos 19, 20 grados, pero para ellos es un clima bueno para salir a solearse, ¿no? Entonces miren, en este parque la gente viene, pone una mantita, hace un picnic y pues bueno, si es una chica se pone a broncear. Podemos ver varias personas que se están bronceando, varios chicos también que se están bronceando y pues también vienen a hacer alguno que otro deporte y pues la verdad honestamente sí me ha parecido curioso encontrarme algo así en Dinamarca, nunca lo había visto e incluso hemos pasado también por otras partes muy cerca de los canales en los que hemos estado antes y ahí me sorprendió ver un montón de personas que estaban tomando el sol, bronceándose un ratito. Habían otros que estaban echando así unos clavados en el agua helada, cositas, ¿no? Que le divierten a los jóvenes aquí en Dinamarca, pero bueno, me pareció curioso verlos. Yo no sé si ustedes ya lo habían visto, pero pues lo vi como un dato muy curioso para comentárselos en el videito. Miren, aprovechando que andamos aquí en los Jardines del Rey, se preguntarán, tío Frank, ¿jardines de cuál rey? Así como lo escuchan. Aquí en Dinamarca existen los reyes, es una monarquía. Pues miren, alrededor de todo esto que hemos estado caminando, donde les comento que la gente está tomando el sol, en la parte central se encuentra el castillo de Rosenborg, que miren, de hecho lo tenemos por aquí enfrente. Miren, este castillo fue el hogar de uno de los monarcas más longevos e históricos que tuvo Dinamarca, allá por los 1600, el rey Cristian IV. Este rey construyó muchas edificaciones aquí en Copenhague, que ya les voy a mostrar otra más adelante, pero curiosamente este castillo en la actualidad sí funcionó como el hogar pues de este rey que les comento. En la actualidad ya no funciona más como la morada del rey, sino que hoy se utiliza como un museo al cual uno puede entrar y ver cómo eran en ese entonces los castillos. Nosotros creo que pues no vamos a entrar, solamente lo vamos a ver por fuera porque pues andamos un poco cortos de tiempo, pero en efecto chicos, miren, aquí en Dinamarca curiosamente aún existen los reyes. Miren que este título de rey es más que todo por protocolo y ceremonial, ya que pues las leyes y el gobierno están regidos por un primer ministro que pues se elige cada 4 años. Miren que honestamente estar en este parquecito viendo a todo el mundo acostado, que durmiendo, hay gente que simplemente se queda acostada en la grama y se duerme. Hay unos que pues desde que vienen están dormidos y ya llevamos aquí unas 2 horas aproximadamente. Qué relajante la vida aquí. Miren que yo me he fijado que la vida aquí en Dinamarca como que se siente así bien relax, como que se siente bien tranquila. De hecho aquí en este país hay una palabra en danés que no existe en español. Que miren, mi danés no es ni 10% bueno, pero miren, yo creo que se dice juga. No sé cómo se dirá exactamente, pero aquí les dejo cómo se escribe. Para que se hagan una idea, esa palabra no tiene ni una traducción literal en español, pero en danés es como un estilo de vida, es algo realmente importante. Miren, este vendría siendo uno de los mayores tesoros culturales de Dinamarca. No tiene una traducción literal en español, pero el concepto se mueve entre lo acogedor, el bienestar, la calidez, la felicidad en las pequeñas cosas. Y que bueno, para los daneses el juga consiste en crear una atmósfera cálida, relajada y consciente, ya sea a solas o compartiendo con las personas que quieren. Prácticamente se puede aplicar a vivir una vida tranquila. Como les comenté anteriormente, aquí se trabaja para vivir, no vivís para prácticamente pasar trabajando. Es por eso que aquí en Dinamarca es uno de los países que menos trabaja a la semana. Para que se hagan ustedes una idea, una media de cuánto trabaja aquí la gente a la semana, son unas 30, 33 horas aproximadamente. Y si lo comparamos con otros países, como por ejemplo países asiáticos o algunos países de Latinoamérica,
Latinoamérica, esa cifra sube considerablemente a unas 45, incluso hasta 50 horas. Me pareció interesante investigarles que también aquí en Dinamarca la semana termina los días viernes. Vos aquí tu día lo terminás el viernes, pero no salís a eso de las 4 o 5 de la tarde, sino que muchas veces incluso lo terminás al mediodía y después ya tenés el fin de semana para descansar. Así que bueno, eso también siento que le suma puntos a lo que les sumé anteriormente de que aquí en los daneses son las personas más felices del mundo. Yo sé que muchos de ustedes serían felices solamente trabajando 30 horas semanales. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leer su opinión al respecto porque me pareció interesante. Incluso que ahorita que les estoy comentando esto me estoy relajando tanto que creo que me voy a dar una descansadita aquí en esta banquita y seguimos con el video. Miren que esto me dio más sueño de lo que pensé. Estos daneses me han contagiado el no sé cómo se dice, el juga. Aquí les dejo el texto de nuevo. Contagiado el juga. Esto de vivir relajado y tranquilo está... Ay, creo que sí me lo... Ay, de ver tanta gente así relax en la grama me dio sueñito. Ay, hombre, miren, caminando hemos llegado a un bonito puente que está bonito. Siento como que estoy dentro de un fondo de pantalla. Miren, es que bonita postal. Miren, incluso me he fijado que este país es muy silencioso. Escuchen. Todo tranquilo, solo yo voy hablando, solo yo voy haciendo ruido. Qué bonito esto, se siente mucha naturaleza, pero es aquí donde viene el pero. ¿Sabían ustedes que Dinamarca es uno de los países que más impuestos cobra? Para que ustedes se hagan una idea, empiezan desde el 30% y hay un umbral que entre vos más ganás, más impuestos te cobran, hasta un 55 aproximadamente. O sea que si vos ganás unos tus $8,000, una buena cantidad de dinero, sí te van a quitar. Pero a diferencia de lo que uno puede pensar a cómo la población puede reaccionar, los va a sorprender. O sea, en mi país algo así la gente reaccionaría muy mal porque les están quitando una gran cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? Aquí es diferente. Miren, aquí la gente está muy feliz en cómo se utilizan sus impuestos. En el transporte público, en la seguridad, en cómo la ciudad está construida, en la educación, en la salud. Tanto así que hace unos años se hizo una votación para ver si la gente quería que se le bajara los impuestos y sorpresivamente el 70% de las personas que viven en Dinamarca votaron que no. No querían que se bajaran los impuestos que se les descontaban de su sueldo porque ellos estaban muy bien, muy felices en lo que se destinaban sus impuestos. Si me lo preguntan a mí, la verdad sí se ve que utilizan los impuestos muy bien. Se siente una ciudad muy limpia. Se siente una ciudad adaptada para los peatones y para las bicicletas, el transporte público excelente. Así que bueno, si uno como turista logra ver que la ciudad está muy bonita, seguramente los impuestos los han de utilizar muy bien, ¿no? Miren, chicos. No sé en qué momento me topé aquí en la ciudad con una carrera, pero aquí todo el mundo aplaudiendo, incluso miren allá, parece que lo están transmitiendo en televisión. Y es que sí, chicos, miren, hemos llegado a una parte de la ciudad donde han bardado, han puesto seguridad en toda la calle y ahí van corredores, ¿ves? Vamos, chicos, vamos. No, hombre, va, chicos. Aquí es un maratón, que no sé qué será, si es una carrera de distancia, de atletismo, de qué será, si están luchando por el amor de su vida, pero aquí en Dinamarca vemos que el deporte también se pone bueno. Miren que me parece realmente curioso que en las pocas horas que llevo, hombre, viene mucha gente. Me parece curioso que en las últimas 4 horas que he estado aquí en Dinamarca me he encontrado con varias cosas. Miren, incluso hace un rato me encontré una hinchada, me encontré unos aficionados del Arsenal que estaban celebrando porque pues el Arsenal se había coronado campeón y ahí estaban que poniendo fuegos artificiales. Qué gran celebración. Por aquí les dejo un pequeño fragmento. Bueno, miren, estas últimas se las subí así en formato historia porque les cuento que las subí primero a Instagram. Así que aprovechando, si ustedes quieren ver ese contenido que subimos primero en Instagram y el contenido que estamos subiendo prácticamente en tiempo real, me pueden ir a seguir allá. Estoy como Tío Fran_bajo. Y aprovechando, chicos, que si ustedes son nuevos en el canal y aún no se han suscrito a esta comunidad de viajeros locos por el mundo, pues no cuesta nada. Los invito a que se suscriban. Aquí abajito está el botón de suscribirse, solamente lo apretan, activan la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un videíto y ya. Y es que miren, curiosamente
según esta estadística que me tira YouTube, ¿qué está pasando, chicos? Según esta estadística, 70-60% de las personas que ven los videos no están suscritos. ¿Qué está pasando? Solamente 25, esa es una locura. Imagínense, si un video llega a 100.000 vistas, quiere decir que solamente 20.000 a 25.000 están suscritos. Yo sé que no se han suscrito porque se les ha olvidado, así que voy a esperarlos aquí 5 segundos mientras pasan los corredores allá al fondo mío a que se suscriban. Bueno, hoy que ya se suscribieron, bienvenidos, sigamos con el videito. Tío Frank, ¿y si ese lugar entonces es solamente un museo? ¿A dónde viven actualmente los reyes de Dinamarca? Pues miren, viven aquí. Todo esto que están viendo, chicos, se llama Amalienborg en danés. Miren, curiosamente, Amalienborg no es solamente un palacio, sino que son 4. Miren, está el Palacio Federico VIII, que es la residencia oficial actual del rey Federico X y su familia. Está el Palacio de Cristian IX, que este es el hogar de la reina Margarita II, que es la madre del rey. Está el Palacio de Cristian VIII, que este alberga el museo del palacio y abre al público, y el Palacio de Cristian VII, que este se usa para recibir a visitas del estado, embajadores y banquetes oficiales. Miren que uno va a saber que el rey está dentro del palacio si se encuentra la bandera izada sobre el palacio, pero podemos ver que tanto en este como en este otro no hay nadie porque solamente está el asta de la bandera. Pero bueno, de que lo vimos, lo vimos. Otra cosa que curiosamente también se ve aquí al fondo, miren, al fondo se ve una iglesia imponente. Que miren, esta sería la famosísima iglesia de mármol. Aquí les voy a estar dejando el nombre en danés para que, pues bueno, vean que la pronunciación está muy difícil para mí. Y bueno, miren, esta cúpula, esta iglesia se inspiró en el Vaticano. El rey Federico V quería diseñar un barrio entero que demostrara el poder de la monarquía absoluta danesa. La cúpula prácticamente fue diseñada para competir en majestuosidad con la Basílica de San Pedro en Roma y la Catedral de San Pablo en Londres. Es por eso que cuando uno camina por este complejo de los 4 palacios y la cúpula de fondo, uno siente, vénganse por aquí, creo que lo pueden ver mejor, uno siente así como un aire al Vaticano, y es porque pues se inspiraron en él. Por aquí les voy a estar anexando una foto del Vaticano para que vean de qué hablo, y vemos que tiene una similitud bastante grande. Miren que, como un dato curioso, aquí a las afueras del palacio hacen un cambio de guardia muy llamativo. Lamentablemente ahorita no lo podemos ver porque pues hay como un evento de la carrera que les estoy comentando, pero ojito, para los que quieran saber, hay un cambio de guardia, eso de las 11 y qué, por aquí les voy a estar dejando la hora exacta donde se pone buena la cosa. Miren que esta carrera que les comenté, curiosamente investigué y me puse ahí a indagar un poco más a profundidad, y resulta que esta carrera se llama Royal Run, una carrera que se hace anualmente, pero esta es curiosa porque en esta carrera, además de participar los ciudadanos normales, principiantes y expertos, también participa la familia real. Así que hoy ya entiendo por qué cerca del palacio está así, lleno de muchos espectadores. Puede ser que la gente esté esperando que pase el rey, o si ya pasó ya me lo perdí, pero le quería dejar ese dato curioso. Miren, no me quiero ilusionar, pero ya agarré ilusión y digo, ya en cualquier momento que se me atraviese el rey por aquí. Pero no, me parece interesante, actividades que hacen aquí en Dinamarca, ¿no? Y lo que más impresiona aún es lo que les comenté, ¿no? Que participa hasta el rey y varios miembros de la familia real. ¿Y saben qué otra cosa hace feliz a los daneses? El sueldo. Miren, para que se hagan una idea, aquí en Dinamarca ni siquiera existe el sueldo mínimo. Cuando uno busca sueldos mínimos en Europa, por ejemplo, encuentra que hay varios países que no tienen un sueldo mínimo por ley. Y uno de esos es Dinamarca. Entonces, tío Fran, si no existe un sueldo mínimo, ¿qué pasa? Pues ahí es donde entra el sueldo promedio, que significa el promedio que gana la población. Y este se define con el empleador. Cuando vos vas a buscar un trabajo, al momento de comenzar un trabajo, vos negocias tu sueldo con ese empleador, pero en base a eso es lo que vas a estar ganando. Pero miren, para que ustedes se hagan una idea, el promedio aproximado es de unos $3.500, $4.000 en trabajos no cualificados. Cuando digo no cualificados me refiero a trabajos, por ejemplo, que si vos trabajas de mesero, que si trabajas en el sector de mantenimiento, en el sector de limpieza o algo así por el estilo, ¿no? Trabajos que no necesiten un estudio previo para ser realizados. Pero si vos tenés algún doctorado, alguna educación superior, ese sueldo puede subir aún más, a unos $7.000 hasta $10.000, y pues todo depende de tu grado de estudio. Para que ustedes tengan una idea, aquí en Dinamarca el 55% de la población tiene educación superior. Eso significa que pues puede aplicar a estos trabajos. Miren que yo no sabía que aquí en Dinamarca hay un lugar
lugar de los Guinness World Records. Miren, en la entrada es un museo de los récords. Miren que en la entrada me parece curioso que sale este señor súper alto. Me voy a poner a la par de él para que vean lo alto que está. Está súper alto, ¿no? Miren, yo mido uno, no soy tan alto, pero creo que tampoco soy tan pequeño. Mido 1,75. Miren, él era Robert Wallow. Llegó a medir unos 2 metros con 72. O sea, la verdad está pero altísimo. Tío Frank, ¿y por qué me contás eso? Pues miren, les quería contar eso de ese hombre alto, pues, porque aquí en Dinamarca se encuentran los hombres más altos de todo el mundo. Miren, según la media, aquí los hombres miden 1,82. Y bueno, hay que hablar las cosas como son. Hemos visto que hay unos hombres que, incluso los policías, bichos, hay un meme en internet que dice que los policías en Europa parecen modelos. Si los despiden de policía, pues fácilmente podrían trabajar de modelos. Ese fue un dato realmente innecesario, pero se los quería contar. O sea, no solamente los hombres policías, sino que las mujeres policías fácilmente también podrían ser modelos. Y también para que se hagan una idea, chicas, aquí también son altas. La media es de 1,71. Así que seguramente cuando vengan a Dinamarca, pues uno que viene de un país latino se siente pequeño. Miren, si hay un edificio muy icónico de esta ciudad, vendría siendo esto que están viendo por acá, la Torre Redonda. Este tuvo múltiples funciones, era una biblioteca universitaria, una iglesia, pero es conocido también por ser un observatorio astronómico. Miren, ustedes saben que a mí me gusta llevarlos a lugares altos en las ciudades para que aprecien la ciudad de una mejor manera. Miren, esta torre, para que se hagan una idea, tiene unos 36 metros y yo lo encontré perfecta para mostrarles pues la ciudad desde esta perspectiva, ¿no? Y miren, justamente aquí a medio camino hay una pequeña puertecita que miren, en teoría ahí uno puede ver un retrete antiguo, así como lo escuchan. Ya van a ver de qué hablo, pero solamente que subí el tour chino y te los comento. Vénganse, vamos a explorarlo. Miren, para que se den una idea, esto, chicos, era un retrete del siglo XVII. O sea, aquí donde están viendo caía la caca de los astrónomos de esa época y del mismísimo rey. Así que miren, uno puede venir aquí, ¿no? Uy, yo creo que sí se... Uy. Sí, miren, uno puede venir aquí y pararse en el cristal. No les meto que sí me da un poco de miedo, pero... sí da un poco de vértigo, da miedo, la verdad. Pero interesante, ¿no? Estar parado donde la caca de esos astrónomos pasaba. No cualquier caca, caca galáctica, astronómica, histórica. Así que para los que les dé miedo, no sé si logran ver, pero a mí sí me está dando un poco de vértigo. Lo estoy haciendo más que todo para el video y ustedes vean la perspectiva. Así que ojito, ¿eh? Bueno, sí, miren, finalmente ya el último tramo, la grada que les comenté. Y miren que ojito, aquí hay como un semáforo peatonal. Miren, como esta parte de la subida es tan estrecha, aquí hay una pequeña máquina que te avisa cuándo puedes pasar. Si está en verde, significa que nadie va bajando en este mismo pasillo y vos puedes subir. Pero si está en rojo, significa que alguien va bajando y tenés que esperar a que pasen. Ay, no, hombre, qué loco. Miren, estas graditas están súper pequeñas que uno tiene que dar unos pasos tan diminutos. Pero parece que ya vamos llegando. Vamos, que este ejercicio ha estado bueno. Pues sí, finalmente, prepárense. Redoble de tambores. Con ustedes, chicos, una de las vistas más bonitas de toda Copenhague. Incluso miren que logramos coincidir y al mismo tiempo que subimos están sonando las campanas de una iglesia. Qué loco, ¿no? Miren que si bien este mirador no es tan grande, pues le suma muchos puntos, que es 360 grados. Entonces pueden ver diferentes perspectivas de toda la ciudad. Miren que incluso aquello que están viendo al fondo, este puente que ven acá, es el puente que conecta Dinamarca con Suecia. O sea, esto que están viendo, chicos, es Suecia. Así que la vista aquí promete bastante. Los voy a dejar aquí con unas tomitas que logré capturar de esta torre y seguimos. Pero bueno, chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy conociendo la capital de Dinamarca. Yo quiero leer a ustedes qué opinan, qué les pareció. ¿Es para ustedes realmente el país con menos corrupción del mundo? ¿El país más feliz del mundo? ¿El país con los salarios más altos de todo el mundo? Seguramente a muchos les ha llamado la atención. Así que bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en un par de días con un nuevo videíto. Hasta la próxima.